Hola a todos, bienvenidos al canal. Estamos utilizando un mando Bluetooth, el cual lo tenía por ahí tirado. Estoy utilizando también, la perspectiva no es buena, es un trípode Frankenstein, el cual estoy utilizando de diferentes partes de otro trípode. El cual, pues bueno, ya esperaré uno para Reyes si me regalan algo. Aquí tengo el mando, el cual estoy haciendo uso por primera vez de ello. Y bueno, para no estar alargando el brazo, me lo dijo mi amigo Andrés. Digo, bueno, pues aquí lo estoy utilizando. Y me dijo, utilízalo porque para tenerlo ahí tirado. En fin, gracias por la recomendación, Andrés. Así que ahí estoy utilizándolo. A ver qué tal, porque también estamos aquí un poco siempre innovando con el micro. Creo que está grabando perfectamente el audio. Está el puntito verde, así que vamos bien. Bueno, pues lo que es la fragancia de hoy, vamos con ella. Hice un short hace ya un tiempo, en verano, de una fragancia y se quedó pendiente ahí un poco, de soltar mando, un poco de la nada y tal, porque ya hice varios shorts, el cual voy a estar reseñando cada fragancia y quedan pendientes ya unas cuantas. Entonces, bueno, en verano hice varias y demás. Y bueno, tenerlo por seguro que las voy a reseñar, cada una de ellas. Vale, bien, la grabación, vale, porque ya me pitaba aquí esto, digo, ya no me fío con nada, porque la última vez tuve que repetir el vídeo varias veces y fue un poco desastre. En fin, comento una fragancia, como digo, que viene en formato de 200 mililitros y vamos primero a lo que es la caja. Es esta de aquí, la Polo Red de Ralph Lauren. Aquí también está el pájaro piando, aquí esto es una, vamos. Este es un formato de 200 mililitros, el cual viene también en 125. Y bueno, de aquel entonces me salió, lo compré ya digo en verano, en julio creo que fue el short que hice, y salió en torno a 50 euros. El precio medio de 100 mililitros está en eso, en 50 euros. Lo que pasa es que esto es una edición especial, si no se refleja mucho, bueno, edición limitada, que como digo está bastante bien. 200 mililitros, 6,7 onzas fluidas americanas. La parte de atrás viene, bueno, instrucciones y demás, y realizada en Francia y todo eso. Aquí pone que está una vez abierta en 24 meses. Es que se refleja mucho, bastante. Bueno, como digo, esta es una fragancia que realizaron, bueno, el perfumista es Olivier Guillotin, del año 2013. Y este perfumista ha sacado varias fragancias de Tom Ford, entre ellas pues, un montón de fragancias, aparte de las de Tom Ford. Vamos con lo que es la botella. Es una botella, pues ya como digo, es pesada porque es de 200 mililitros. Está bastante bien ejecutado lo que es la pintura. Esto es un grabado, no es nada, ninguna pegatina. Y bueno, por la parte de atrás, sin más. Pegatina es la única que hay aquí, el cual, bueno, pues viene el número de batch code, que es el número de fabricación, como vienen todas las fragancias y demás. Os voy a comentar antes de nada, antes que se me olvide, siempre las notas de la fragancia, que es una concentración o de toilette. En notas de salida podemos encontrar arándano, pomelo y limón italiano, que es una lima, es un limón fuerte, cítrico. Notas de corazón, azafrán y salvia, y en fondo tenemos ámbar, café y notas amaderadas. Bueno, comentaros que la he estado utilizando desde el verano. Había ocasiones que estaba utilizando más, otras menos. En verano va bastante bien. Ahora en el invierno quizás es una proyección y una estela flojita. Y las notas cítricas se notan bastante. Vamos a atomizarlas. El tapón de plástico con el logo de Ralph Lauren aquí. El atomizador viene completamente sellado. Y lo que respecto a lo que es el atomizador, veis cómo pulveriza, va muy directo y echa muy directo, no es en forma de
de nebulosa. La verdad es que dentro de lo que cabe lo podrían haber hecho un poquito mejor. Importante es que es una fragancia a la vez cítrica, que tiene una salida cítrica y tal, pero luego al cabo de 10-15 minutos se nota como algo frutal. Y eso, bueno, pues es debido siempre al tema de que es algo de arándano lo que tiene, es algo sintético, es algo frutal, pero tampoco viene a ser dulce, no sé cómo decirlo. Es una fragancia un poquito sutil, pero no tiene ese dulzor que tiene otras. Para mí me gusta más las fragancias quizá un poco más amaderadas y tirando a cítricas. Y esta es un poco frutal por el tema del arándano, que es un poco sintético. Está conjugado bien con la salvia, que es la planta, y le da un toque un poco eso, afrutado o herbal. En ese sentido es también especiada. Y bueno, las notas de fondo pone ámbar, café y notas amaderadas. No lo noto el ámbar ni el café. El ámbar, en ese sentido, el ámbar, ¿cómo sabe uno exactamente cuál es la nota de ámbar? Porque no la aprecio. El café tampoco. Y las notas amaderadas, pues bueno, siempre le dan ese toque en el fondo que necesita un poco de perdurabilidad en la fragancia. Estela, como digo, un poco más tirando media-baja. La proyección está en torno a 2 horas, proyecta sobre 2 horas y a partir de la segunda hora empieza a bajar, va bajando y dura rendimiento 3 horas y pico. Si más llega, como más, por lo menos mi piel, 4 horas. No lo noto que es una fragancia bastante fuerte. Os la recomiendo si es un momento dado para regalo, para estas fechas navideñas, porque tiene un rango de edad así un poco amplio, que podría decir que no es para un público joven, o sea, desde 20 a 40 años, no, sino una persona mayor de 40 años la podría utilizar. De hecho, yo la utilizo y va bastante bien. No es una fragancia pesada de las que pesan. Con las notas que tiene, pues lo digo que no es tampoco es una fragancia que digamos sea invasiva, ¿no? Es la palabra invasiva, que te invade, que diga, hostia, este vaya pestazo que lleva, tal, no. Es una fragancia muy sutil. Tanto para el día como para la noche queda bastante bien. Ya digo, por ese rango de precio, que tiene un precio medio, la fragancia la divido en rango económico. Menos de 20 euros serían las económicas, de 20 a 50 rango medio, y luego a partir de 50 euros pues serían las fragancias caras, las de fragancias de diseñador y demás. Esta sí es de diseñador, pero está en el rango medio, o sea, no superan los 50 euros. Es buena alternativa para ello, o sea que, bueno, si queréis regalar para estas navidades una fragancia que no sea invasiva, que le guste, porque realmente gusta a la gente. Estamos hablando de que ya salió va a hacer ahora 10 años, desde el 2013, y la veo bastante bien. O sea que para regalo y tal no va a quedar uno mal por regalarla, porque yo creo que va a acertar en ello. Y luego es muy presentable y queda muy chula la estantería por la botella tan bonita que queda. Así que nada más. Bueno, desearos también felices fiestas. Si no hago una reseña de aquí a final de año, de todos modos, porque esto nunca se sabe. Si os ha gustado, darle al like. Si no, pues no le deis, simplemente suscribiros al canal. Estamos ya cerca de 300 suscriptores, a ver si de aquí a final de año pues superamos los 300 suscriptores y nada, para darle un poquito de apoyo al canal. Bueno, comentarios sobre esta fragancia y demás, que os haya gustado, que la hayáis probado. Ya digo que la llevo desde el verano un poco echándola a ratos y demás, algunos días. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y sin más, hasta la próxima. Y vamos a ver cómo va esto, porque estamos probando a ver si va. Y nada, pues lo dicho, hasta el próximo vídeo y nada, y felices fiestas. Bye.